Ya estamos de regreso en Onda Digital Noticias y como lo habíamos anunciado al inicio del programa, nos encontramos con el doctor Luis Antonio Toledo, especialista en neurocirugía del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. ¿Cómo está, doctor Luis? Un gusto saludarlo y que esté acompañándonos el día de hoy. Buenos días, Marcos. Le agradezco la invitación. Bueno, el que habla, yo soy médico cirujano, graduado de la Universidad de Ica, San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga de Ica. Así es. Tengo especialidad en neurocirugía, cuya especialidad fue hecha en la Universidad Federico Villarreal, ¿no? Cuando hablamos de la neurocirugía, nos referimos a la especialidad que trabaja con el nervio, operando. ¿O me equivoco? Así es, bueno, más o menos. La neurocirugía es una especialidad de la medicina, una especialidad quirúrgica netamente quirúrgica, que se encarga básicamente de ver toda la patología, las enfermedades del sistema nervioso central y periférico. ¿A qué se llama eso? Se refiere al cerebro, a la médula, todo lo que es la columna y los nervios propiamente. Claro, que ahí están los nervios principales. Sin eso no podemos funcionar, no podemos trabajar. El cerebro principalmente, que es el motor de todo ello. Y en los últimos años este tipo de cirugías ha avanzado en nuestro país, ¿no? Así es, sí. Pero no está muy difundida. Es así. Sí, hay un poco, al menos países como el nuestro, a veces tenemos un poco de dificultades para llegar a ese tipo de avance tecnológico. Sin embargo, se están dando algunos resultados, ¿no? Importantes, avances importantes y resultados, por ende, ¿no? Hay equipamiento muy sofisticado para hacer cirugías de mínima invasión, es lo que es la tendencia ahora, ¿no? A ser menos invasivos con el... O sea, que ya no necesitan abrirte el cerebro, la cabeza... Hay patologías en que sí se requiere de todas maneras. Claro, hay patologías que sí van a requerir hacerlo, pero hay otras patologías que antes de todas maneras tenían que hacerse porque no teníamos los medios, pero ahora sí, ya con este tipo de equipo instrumental, ya podemos hacerlo sin necesidad de tener abordajes o lugares de entrada tan grandes, ¿no? Con puntos nada más y con cámaras. Así es, una vez hacer, por ejemplo, la endoscopía, por ejemplo, ¿no? La neuronavegación, la endoscopía, por ejemplo, antes para sacar un tumor de hipófisis, por ejemplo, en el cerebro, se tenía que hacer una craniotomía, o sea, abrir el cráneo. Hoy en día las técnicas se puede hacer por vía transnasal, ¿no? Simplemente con una cámara. ¿Cuáles son, dentro de la neurocirugía, cuáles son los tratamientos más recurrentes el día de hoy? Los tratamientos van dirigidos prácticamente a la parte de columna, principalmente. Es una de las patologías más frecuentes que hay. Los problemas de disco en la columna, las lumbalgias, las hernias de disco, la patología traumática, los tumores a nivel de columna, y seguidamente a ellos los problemas ya cerebrales y básicamente tumores cerebrales. Así es, son una patología que vemos de manera muy frecuente. Los tumores cerebrales que se pueden dar los tumores pueden darse, nosotros vemos generalmente a población adulta, al menos particularmente yo veo población adulta, pero estos tumores pueden darse pues desde del momento del nacimiento. Son los tumores congénitos. Cuando hablamos de un tumor no es lo mismo que un aneurisma. No, son patologías diferentes. El tumor es una masa que va creciendo de forma progresiva, dependiendo de la estirpe de esta lesión, de forma muy lenta o rápida. ¿No? El aneurisma es un problema que ocurre básicamente en la arteria. Existe un debilitamiento de la pared de la arteria, por lo tanto hay la formación de una pequeña cavidad o dilatación de esa arteria que lo hace muy débil, y que esto se puede romper en algún momento por un aumento de flujo de sangre dentro de la arteria. Sí, el sangrado son muy en unos casos devastadores que puede llegar a la muerte, ¿no? Y en el sentido de los tumores, ¿la mayoría son operables, no son operables? Sí, hoy en día con las técnicas quirúrgicas casi todo tumor se puede llegar a ser extirpado total o parcialmente, ¿no? Pero ya antes, sí, porque años atrás había tumores que eran irresecables, ¿no? Pero hoy en día sí podemos llegar, porque tenemos ya las herramientas para poder hacerlo casi en su totalidad, ¿no? Te voy a operar del apéndice, que es una de
de las operaciones primarias creo que hacen los médicos, porque ahora es más fácil, ¿no? Te abren, te hacen un apéndice, o te voy a sacar una muela, o te voy a sacar un pequeño cosita X, pero operar el cerebro es un riesgo total. O sea, aquí no puedes tener el mínimo desvío porque sí, te puede afectar cualquier parte del cuerpo. Así es. Bueno, el cerebro tiene como un mapa donde está dibujado cada parte de cada segmento de nuestro cuerpo, desde la visión, la percepción de los sonidos, el lenguaje, los movimientos de los brazos y de las piernas. Entonces, dependiendo de la zona donde esté la lesión, si uno abarca o coge un tejido sano, por decirlo entre comillas, puede estar haciendo que sea un área motora que tenga que ver con el movimiento de una parte del cuerpo, y el paciente puede quedar hemipléjico, por decirlo así, ¿no? O puede quedar con un problema visual, o puede quedar solo por transgredir ciertas zonas funcionales, entre comillas. Claro. Y no solamente el tema de que puedas, el médico pueda coger algo que no debió, sino que también el tema de que de repente estos tumores a veces empiezan a apretar tanto el cerebro que ya te produce pues una ceguera, una inmovilidad. Claro, así es, sí, pues el crecimiento del tumor en algunos casos pueden ser tumores de crecimiento muy ordenado, circunscritos y que comprimen, claro, que van comprimiendo al cerebro y ahí van ocasionando el daño. Sin embargo, hay otro tipo de tumores, generalmente los malignos, ya que empiezan a crecer dentro del mismo tumor de forma muy desordenada y van invadiendo el tejido cerebral de forma rápida y desordenada, ¿no? De tal forma que va lesionando esas estructuras vitales, ¿no? Irreparables. En la mayoría de los casos irreparables, ¿no? Estos tumores cuando causan un daño al cerebro, ¿ya es irreparable? En la mayoría de casos sí. Cuando ya hay una lesión de un área funcional principalmente, si bien es cierto la terapia física podría ayudar dependiendo del grado de lesión, pero en muchos de los casos, si la lesión ha sido muy severa y por mucho tiempo, estos daños son irreparables, ¿no? Qué lamentable. Pero hoy día pues tenemos el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y yo he pasado por el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, he visitado y he visto la cantidad de gente que ustedes ya no se dan abasto. Sí, realmente nosotros somos un centro de referencia a nivel nacional. A nivel nacional, he visto muchísima gente que llega de todo el país. Sí, manejamos patología tumoral, tumores, columna en sus diferentes áreas, patología vascular, hablamos de los aneurismas, las malformaciones arteriovenosas, ¿no? Y otro tipo de problemas ya con menos frecuencia. ¿Un promedio de cuántos pacientes se atienden al día? Al día, más o menos, tenemos un promedio de 400 consultas por día en general. 400 consultas por día. Y eso que usted está dando un cálculo. Así es. ¿No? Porque es más, yo he visto a veces la cantidad de gente que está... Vamos a ver unas imágenes, por favor, que tenemos. Ahí está, ¿puede explicarnos un poco este tema? Bueno, este es un paciente con una lesión a nivel de la columna vertebral, con un aplastamiento vertebral. Es uno de los procedimientos que realizamos de mínima invasión, por ejemplo, ¿no? La colocación, ahí vemos de un balón, por ejemplo, dentro de la vértebra, y a través de ello se coloca un cemento en dicho segmento, en dicha lesión, para tratar de reconstruir un poco la forma del hueso. Ahí estamos colocando un espaciador de disco, en los casos de hernia de disco cervical, lo hacemos por la parte anterior en el cuello, en los casos de hernia de disco a nivel cervical, ¿no? Colocamos tornillos, colocamos placas a nivel cervical y es como más o menos el resultado quirúrgico. O sea que ya no tienen que abrir, ya no es necesario. Lo abrimos, pero de manera muy pequeña en la parte anterior, pueda entrar para que pueda ingresar. Ahí estamos viendo una lesión. Este es otro de los equipos nuevos, por ejemplo, los neuronavegadores. Con ayuda de la computadora podemos trasladar las imágenes a la computadora, lo que estamos haciendo, y nos va guiando por donde nosotros vamos ingresando para hacer las cirugías más seguras, ¿no? Claro, perfecto, es interesante. Cuando hablamos de un aplastamiento, decía usted en el tema de la columna, ¿esto que tenemos ya? Ahí por ejemplo, esta es una patología traumática en la cual ya se tiene, por ejemplo, que abrir y sacar todo el hueso que está aplastado de la columna. Así es. Entonces ahí tenemos que reparar. Ya esta es una lesión de tipo tumoral, un tumor, como le comentaba, que crece de forma muy desordenada. Miren esas lesiones en la parte superior e inferior del cerebro. Son lesiones muy extensas que comprometen pues áreas
funcionales importantes del cerebro, ¿no? Ese es el tipo de patologías que manejamos, aparte de un sinnúmero de lesiones más, ¿no? Vemos ahí, también manejamos patologías infecciosas, los famosos cisticercos, ¿no? Vemos ahí la imagen de un cisticerco, claramente, o lo que mucha gente, la gente en provincia lo conoce como triquina, que es mal llamado triquina, ciertamente, ¿no? Claro. Es el cisticerco, que es un estadio larvario del gusano, que es la tenia, ¿no? Pero es el estadio larvario. Esto es en el cerebro. En el cerebro, que también puede darse en la columna. Producto del chancho. Así es, hay una idea errónea de la población que por comer chancho se puede producir esto. Ya, entonces... No es así, uno adquiere básicamente, lo adquiere esto por la ingestión de los huevos y por la higiene, básicamente. Mucha gente en el campo, por ejemplo, no tiene los servicios de agua potable, lo adquiere del río, toman y ahí están pues los huevitos del parásito, y eso luego se desarrolla, va creciendo, y esa larvita que va creciendo se puede ir al cerebro, se puede ir a la columna, se puede ir al ojo, se puede ir a diferentes órganos. Cuando va al cerebro, ¿es tratable? Sí, es tratable, dependiendo, hay variedades. Hablamos de los casos ya de neurocisticercosis, así se llama. Hay opciones en donde las lesiones son únicas o pueden ser múltiples. Cuando son múltiples, son pequeñitas y están por todo el cerebro, y son a veces de tratamiento más complejo, ¿no? A diferencia de que fueran únicas, donde el tratamiento es una cirugía para sacar esa lesión. Y no habría mayor con una camarita, con esto. En algunos casos sí, se trae con un endoscopio para entrar a buscar, porque generalmente están alojados en cavidades que se llaman ventrículos. ¿Cuál es el grado de problema que te puede producir si esto lo tienes en la columna? El grado de problema genera principalmente por el daño que está ocasionando ahí, puede ocasionar que el paciente pueda perder tranquilamente la fuerza en las extremidades inferiores producto de la compresión de este quiste o esta lesión sobre la médula directamente. ¿Y eso te lleva a la muerte, por ejemplo, en el caso del cerebro? En los casos del cerebro sí, por lo que conocemos como la hipertensión endocraniana. Sabemos que el cráneo es una caja cerrada, hermética, y el cerebro está dentro de él, o sea, cualquier masa que crezca dentro del cerebro, ¿no? Hace que no haya mucho espacio y puede presionar estructuras vitales como el tronco cerebral, el hipotálamo, y puede provocar la muerte tranquilamente, ¿no? Vamos a ver, tenemos otro videito con el doctor Luis Alberto Antonio Toledo. Explíquenos un poco de esto. Sí, bueno, esa es una cirugía de columna, haciendo una instrumentación, colocando tornillos a nivel de la columna cervical. Esa es la zona que abordamos, ¿no? Colocamos los campos estériles. Primero nos guiamos por las imágenes, contamos con un equipo que se llama fluoroscopio Arkel-C, en la cual nos va a guiar por dónde es que vamos a colocar los tornillos en dicho segmento. Esto se hace generalmente cuando encontramos traumatismos en la columna, una vértebra fracturada, rota o desplazada, o cuando vemos que está muy móvil esa parte de la columna. Los cortes son mínimos, ¿no? Sí, hoy la invasión es cada vez menor, ¿no? A diferencia de antes, que se hacían cortes más grandes, cirugías de mayor tiempo de duración. Esta cirugía la hacemos ahora en unos 90 minutos aproximadamente, ¿no? Lo que antes tal vez hacían en 4 horas, 5 horas o 6 horas. Dependiendo también la complejidad a veces con la que uno se puede encontrar, ¿no? Porque a veces las imágenes te pueden dar una cosa y cuando abres empiezas ya a encontrar. Lo que siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Una cosa es ver la imagen, pero no operamos la imagen, operamos al paciente, y cada paciente es un caso totalmente diferente, a pesar de que las estructuras sean similares, ¿no? Sí, se da eso. Así es. Acá está operando usted. Sí, ahí estamos haciendo la colocación de unos tornillos a nivel de las vértebras. Esto cervicales. Para separarlas. Esto al tener las vértebras muy móviles, al tener las vértebras desplazadas, esta columna se va a ir deformando, a fin de evitar que esa deformación sea mayor. Una joroba. Así es, de alguna forma la curvatura normal se pierde en la columna. A fin de evitar eso y mantener esa estática normal, es que tenemos que colocar tornillos, pequeños tornillos muy pequeñitos, para que refuerce esa zona y darle estabilidad a la columna, ¿no? Que es lo que se busca en estos casos. En puntos específicos y rápido, ¿no? Así es, esa es la idea. Para eso contamos con el equipamiento necesario para justamente que nos guíe dónde colocar exactamente el tornillo, ¿no? Porque es peligroso, a veces puede estar muy pegado a la médula
y puede lesionarla, claro. o muy pegado a una raíz nerviosa, un nervio, o a una arteria importante y podemos lesionar más al paciente. Luis, ¿el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas ya le quedó chico el espacio? Sí, definitivamente sí, es un área pues de muchos años de antigüedad, claro. Es un patrimonio de la nación, que realmente tiene casi 300 años el instituto, sí. Fue antes un refugio y ahora ya es un instituto, ha progresado, pero definitivamente sí, pues la patología es tan grande y la cantidad de pacientes ya nos abruma que a veces no podemos darnos abastos con la alta demanda. El Estado, bueno, hay muchas limitaciones, como creo que en diferentes áreas, ¿no? Tenemos muchas limitaciones por los equipamientos, por la infraestructura, ¿no? Y por básicamente el instrumental con el que tenemos que trabajar. Sí. A veces ya es un poco obsoleto, ya se gasta y eso de alguna manera también pone en riesgo al... Y acá, a nombre, en tu nombre también quiero que le hagas llegar a todo el personal del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas nuestras felicitaciones, porque en realidad es un trabajo. He estado ahí visitando las instalaciones muy antiguas, que no solamente hace peligrar el instrumental que se tiene, hoy día se tiene un poco de instrumental moderno, pero se sigue trabajando también con un instrumental que ya en otros países ya ni lo utilizan de repente, y hay que cuidarlo, pero sobre todo, señores, y esto al Estado, al Ministro de Salud, cuidar al personal médico especializado que tenemos en el Instituto de Enfermedades y Ciencias Neurológicas, porque está acorde y mucho más capacitado que mucho personal de América Latina. Y es muy lamentable que a veces no podamos reconocer esto, Luis, que el Estado no cuide gente preparada. O sea, ustedes vean la cantidad de gente que viene de todo el Perú, hay gente que viene de países aledaños a tratarse acá. Así es, sí, es un tema importante que toca, Mario, en cuanto al recurso humano. Tenemos recursos muy valiosos y este trabajo pues es en equipo, no soy solo yo. Claro. Somos los neurocirujanos, diferentes especialistas, anestesiólogos, intensivistas, las enfermeras, los enfermeros. Las enfermeras cumplen un rol fundamental. Hay gente que dice a veces las enfermeras, pero las enfermeras cumplen un rol fundamental acá. No, todo el equipo realmente que trabaja, el personal técnico de enfermería, para justamente lograr el éxito pues de una cirugía. Porque a veces nosotros operamos, luego ese paciente pasa a una unidad de cuidados intensivos, luego tiene que ser monitorizado constantemente las 24 horas para detectar cualquier signo de alarma que puede ocurrir durante ese proceso. Te felicito realmente no solamente a ti, sino a todo el personal del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, y yo creo que el Estado tiene que preocuparse más sobre el tema de la infraestructura, sobre el tema de un mejor equipamiento para dar una mayor calidad de atención de la que ya dan hoy día en el instituto. Luis, no hay tiempo para más, el tiempo en la televisión es tirano, pero esperamos tenerte más seguido por acá y hablar un poco también sobre la infraestructura y todo esto del hospital y cómo se viene avanzando. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiera consultar contigo? Bueno, estamos en el instituto, estamos también en la clínica Santa Beatriz. Mis teléfonos de contacto son el 993-550-624 o el 9990-69786. Bueno, ahí están los teléfonos en pantalla para que ustedes puedan encontrar al doctor Luis Antonio Toledo, especialista en neurocirugía del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y la Clínica Santa Beatriz, que está en la avenida Arequipa, ¿no? En Girón Dañinos, a la altura de la cuadra 6 de la avenida Arenales. Claro, ahí está, pueden ustedes, un edificio grande, tener la oportunidad de estar en la inauguración el año pasado, creo que fue de su sala de eventos y todo eso. Estuvimos ahí. Un saludo para todos los amigos de la clínica Santa Beatriz. Muchísimas gracias por haber estado. Las gracias, y estamos llanos a servirlo, participar de estos eventos en cualquier momento. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Luis Antonio Toledo, especialista en neurocirugía del Instituto Nacional Neurológico y de la Clínica Santa Beatriz. Vamos a una pausa y retornamos.